Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco a Dios por la oportunidad, agradezco a Dios por la invitación que he recibido y me siento contento de estar aquí, conocer este lugar que yo no conocía, ver rostros que sí conocía y ver rostros que tampoco conocía, y me es muy grato realmente estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación. La realidad es que uno siempre busca lo mejor para sí mismo. Y el libro de Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo. Y el camino a Cristo dice que la guerra más dura, la batalla más grande que jamás se haya reñido, es la batalla contra nosotros mismos. Y yo quiero hablar de un personaje que puede servirnos de ejemplo para ilustrar la problemática que existe no solo en la juventud, sino también en los adultos. Y quiero que vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos 12 al 14. Eclesiastés 1, 12 al 14, dice la palabra de Dios de esta manera: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. En este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que hacen debajo del sol, he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu, dice aquí la palabra de Dios. Y quiero llevarlos a reflexionar. Vivimos en un mundo donde el ser humano hace lo que se le da la gana, ¿sí? Por ejemplo, ha habido hombres que tienen tanto dinero que recuerdo, un hombre llamado Datta Puje, es un empresario hindú que tiene tanto dinero que mandó fabricar una camisa de oro de 22 quilates. Fueron 15 artesanos los que trabajaron durante 16 días para hacerle una camisa con hilos de oro. Esa camisa tenía un valor de $242,000 y pesaba 3.3 kilos. Pero tiene tanto dinero ese hombre que se sintió bien, o tuvo el deseo de sentirse bien con una camisa de oro puesta encima. Otro hombre, un jeque árabe llamado Hamad bin Handam, se le ocurrió una gran idea. Como no tenían que gastar su dinero, hizo construir su nombre en el suelo, a tal grado, escribir su nombre en el suelo en el desierto, a tal grado que pudiese verse su nombre desde el espacio. A eso se atrevió. Y otro hombre ruso llamado Pavel Durov decidió un día divertirse. ¿Saben cómo decidió divertirse? Normalmente cuando uno quiere divertirse, por ejemplo los jóvenes, quizás algún deporte, no sé, alguna distracción. Pues este hombre tiene tanto dinero que decidió desde un edificio lanzar billetes en forma de avión, billetes que valen 5,000 rublos cada billete, aproximadamente $165 cada billete. Y tenía tanto dinero que decidió un día pues hacer avioncitos con sus billetes y lanzarlos desde un edificio. Me hubiese encantado estar abajo. Y por eso dice
Salomón, vanidad de vanidades, ¿qué? Todo es vanidad. Pero hay algo que no debemos pasar por alto. Cuando dice Eclesiastés vanidad de vanidades, no se refiere a vanidad del término presunción, presumir. No se refiere a eso. Se refiere a vano de hueco, de humo, de algo que no tiene peso. A eso se refiere, vanidad de vanidades. Y hay muchas cosas que si no tenemos cuidado nosotros, de nosotros mismos podemos estar cometiendo vanidades. Y vamos a estudiar un poco durante el congreso en mis temas, el libro de Eclesiastés, donde Salomón nos da una lección que él aprendió tristemente siendo ya viejo. Y en resumen, Salomón dice, ten cuidado de todo lo que haces. Pero vamos a ver cómo empezó Salomón. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, y de todo su corazón, y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Aquí hay algo bien interesante que le dice David a Salomón. Vivimos ahora en un tiempo donde el mundo se ha vuelto loco, donde el mundo está de cabeza, donde lo que antes veíamos como prohibido, ahora ¿cómo lo vemos? Como normal, como común, ¿o no? Donde antes ver a dos varones agarrándose de la mano era prohibido, y ahora el mundo nos está obligando a aceptar eso, ¿o no? Y aquí David le da a Salomón una instrucción que me pareció sumamente interesante. Le dijo, esfuérzate y sé hombre. Pues ¿no acaso no era hombre? Le da una instrucción, esfuérzate y sé hombre. Salomón iba a quedar como rey. Y de modo especial tenía que demostrar su hombría. ¿Pero de qué manera? Le dijo, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Esa fue la indicación de David a Salomón. Guarda los preceptos, guarda los mandamientos. ¿Sí? ¿Y qué más? Tenía que ser una persona libre de soborno y de corrupción. Un hombre verdadero. Y además tenía que guardar los mandamientos de Jehová. Y Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Y dice, sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos. Dios solamente nos pide una cosa, que temamos ¿a qué? A Dios. ¿Y que andemos en qué? En sus caminos, en sus mandamientos. Dice que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El problema de la juventud, y hermanos, no solo de los jóvenes, ¿sí? De los adultos también, es que a veces nuestro corazón no anda en los caminos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? El mejor ejemplo que tenemos es de Salomón. Salomón no se corrompió siendo joven, se corrompió siendo viejo. Así que Satanás agarra parejo.
Pero la orden de Dios es que temas a Jehová tu Dios, que tengas cuidado de ti mismo. Pero ¿saben cuál es el otro problema que tenemos dentro de la iglesia? Tenemos más cuidado de otros y nos preocupamos de lo que hace el otro. ¿Ya viste el hermano? ¿Ya viste la hermana? ¿Ya viste a los de allá? Y a veces, ¿qué? No me preocupo, ¿qué? Por mí mismo. Porque ¿saben qué otra cosa? Normalmente siempre nos comparamos con otros. Y decimos, si yo hubiera sido el director de jóvenes, no haría como Nehemías. Yo no haría esto, yo lo hubiera hecho mejor. Tenemos cuidado más de otros que de ¿qué? De nosotros mismos. Y la sierva del Señor dice, en la matutina, en los lugares celestiales, dice que antes de encontrar un defecto en otros, hay que encontrarnos 10 a nosotros mismos. ¿Y qué pasó? Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice ahí? Dice, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Ojalá este texto le hubiese durado toda la vida a Salomón. Pero ¿qué fue lo que pasó? El versículo 3 del capítulo 3, de ahí mismo de Primera de Reyes, dice, mas Salomón amó a Jehová. Si ahí hubiese terminado la historia de Salomón, qué buen recuerdo tendríamos de él. Si ahí se hubiese concluido esa historia, qué maravilloso registro, aunque corto. Pero ¿qué fue lo que pasó? El versículo 5. ¿Qué dice? Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Ahora, quiero que te pongas a pensar algo. Si esta noche, por alguna extraña razón, se te apareciera Dios y te hiciera esa pregunta, ¿qué pedirías? ¿Qué pediríamos? Algunos diríamos, no, pues dinero. ¿O no? Seamos realistas, ¿no? Hermanos, si me dicen sabiduría, no les creo. Una buena casa. Un carro, ¿no? Porque somos carnales, hermanos. O sea, siendo realistas, quizás nuestra boca o diga, no, Señor, dame sabiduría, como pidió Salomón. Pero nuestro deseo quizás no pasa por ahí. Entonces, ¿qué le pediríamos a Dios? El pedido que hagamos o lo que más deseamos, dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Tu corazón, ¿sí? Y quizás los solteros dirían, los varones, yo quiero una novia guapa, ¿no? Y los casados, que me cambies a mi esposa. Porque a veces eso pensamos. Nuestro corazón a veces no lo cuidamos. Pero ¿qué dijo el versículo 7? Dice así, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Otra versión dice, yo soy un niño pequeño y no sé cómo entrar ni cómo salir. Y dice el 9, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría, sabiduría. ¿Cuándo te das cuenta que necesitas sabiduría? Ya que cometiste el error, ya que estás en el problema. Y recuerdo en cierta ocasión, tuve la oportunidad de ir a Costa Rica a un seminario ministerial y eran puros pastores.
presidentes, secretarios y tesoreros de uniones de todo Centroamérica y parte de Sudamérica. Y recuerdo que de pronto me dice el hermano Idel Suárez: Johnny, te toca el culto matutino mañana. Y yo dije: ¿yo de qué voy a hablar? Son puros pastores, ¿qué les voy a enseñar? Y Salomón estaba en ese problema. Él era joven, su padre había muerto y él necesitaba o pedía sabiduría. Y Dios, los versículos 10 al 13, dice: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días. Normalmente la gente lo que busca es mucha, larga vida, ¿no? Cuando alguien cumple años, ¿qué le decimos? ¿Que cumplas qué? Muchos más. ¿No tenía el deseo de nuestro corazón? Pues creo que todos nos queremos morirnos mañana, ¿o sí? Normalmente todos queremos ¿qué? Vivir. Dice: no pediste para ti muchos días. Otra cosa, no pediste para ti riquezas. ¿Por qué Dios le estaba diciendo esto? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Cualquiera, si Dios nos pregunta, pídeme lo que quieras, o alguien nos dice, pide lo que quieras, ¿qué decimos? No, pues dinero. Ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Dice además adelante: te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos sus días. ¿Notan lo que Dios le da a Salomón? Inteligencia, riqueza y gloria. Hermanos, a todos nos gusta que nos aplaudan, ¿o no? ¿A poco no se siente bonito cuando te dicen: oye, qué bien te salió esto que hiciste? Hermanos, siendo realistas, ninguno se siente mal. ¿Y qué le dio Dios a Salomón? Inteligencia, riqueza y gloria. Dice: de tal manera que entre los reyes no haya ninguno como tú en todos tus días. Salomón pidió un corazón sabio y entendido. Y dice el capítulo 4, versículos 29 al 30, dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Y sigue diciendo que ¿cuántos proverbios compuso? 3,000 proverbios. ¿Y cuántos cantares? 1,005 cantares. Y dice que disertó sobre los árboles, disertó sobre los animales. De hecho, la tradición judía dice que Salomón podía comunicarse con los animales. Yo no sé, eso lo dicen ellos, pero lo que sí dice la Biblia es que Salomón disertó sobre los animales. Dice que sobre las plantas, sobre los árboles, sobre todo, a tal grado que la reina de Saba, en el capítulo 10, versículo 6, cuando va a ver a Salomón, le dice: verdad es lo que oí en mi tierra sobre tus cosas y tu sabiduría. La gente buscaba a Salomón. Aparte le dio riquezas. Y dice el capítulo 4, versículo 34, dice así: y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos. O sea, no solamente la gente de Jerusalén, sino que de todos los pueblos iban a ver a Salomón para oír ¿qué? La sabiduría de él. Hermanos, le dio fama, le dio gloria, le dio riquezas y un corazón, dice, muy grande. Una anchura de corazón, una comprensión tan abundante como la arena. Ahora, ¿cuál fue el problema de Salomón? El capítulo 11, versículos 1 al 4. Dice así, de Primera de Reyes: pero, ahí hay un pero,
el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las heteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres, reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué fue lo que desvió el corazón de Salomón? Las mujeres. Bueno, dirían las hermanas, bueno, fueron las mujeres. Pero esto va más enfocado a las relaciones que tengamos, hermanos. Pablo dice que las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? Costumbres. Por eso dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Cuál fue el problema de Salomón? Hermanos, Salomón tenía todo. No le faltaba nada. Y miren, algo que es bien cierto: Salomón por lo menos tenía razones para perderse, porque tenía todo. Y nosotros que no tenemos nada, nos perdemos también. ¿Sí me entienden? Por lo menos él tenía para disfrutarlo. Y tú y yo que no tenemos nada, nos vendemos por tan poco, por una miseria. ¿Sí me entienden? ¿Cuántos hay que transgreden el sábado por 100 pesos? ¿Ah? ¿O no? Es la realidad, y no tenemos cuidado de nosotros mismos. Y noten lo que dice el versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Y noten lo que pasó con Salomón. Vamos ahora al libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 3 al 10. Préstame una silla. Ponla. Dice así. Más para allá. Está bien. Dice así. Noten lo que hizo Salomón. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Eclesiastés capítulo 2. Que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de la vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Y el versículo 10 dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan,
ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Quiero que imaginemos un poquito la vida de Salomón. Primera de Reyes 10:18 dice: hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Y quiero que liguemos esa escena del trono de marfil cubierto de oro con la escena que nos narró aquí en Eclesiastés. Quiero que con su imaginación vayan a ese lugar. Dice, voy a volver a leer el 3 de Eclesiastés 2. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. ¿Qué es agasajar? Llenarla. No. Y que anduviese mi corazón en sabiduría y con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. Y ahora dice el 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas y planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Imagínate un jardín. Y se le da más a las mujeres, creo yo, tener un buen jardín. Cuando mi esposa llega a salir a visitar a mis suegros, me dice, oye, cuida las plantas. Bueno, cuando ella regresa, las plantas están secas. Y yo le digo, pues son tuyas, no son mías. A mí no se me da eso de cuidar plantas. Pero Salomón dice ahí que se hizo un huerto y jardines y plantó en ellos árboles de fruto. Y aparte de eso, dice que hizo estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compró siervos y siervas, había cantores, había personal a su servicio. Y ahora voy a leer lo que dice el don de profecía sobre esto. Dice así, está en la Review and Herald de 1878 de junio. Dice, Salomón se sentó en un trono de marfil, como ya lo vimos en Primera de Reyes, ¿no? Cuyos peldaños eran de oro macizo flanqueado por 6 leones de oro. Imagínense la escena. Un trono de marfil con peldaños o escalones de oro y había 6 leones de oro ahí. Y sigue diciendo, posaba sus ojos sobre bellos jardines muy bien cultivados que estaban cerca de él. Imagínense la escena. Salomón sentado en el trono y frente a él dice que había bellos jardines. O sea, los jardines que relata estaban frente a su trono. Y noten hasta dónde llegó. Dice, esos terrenos eran una visión de belleza dispuesta para asemejar hasta donde fuera posible el jardín del Edén. ¿Qué quería indicar él? El jardín que normalmente nosotros siempre queremos tener lo que un día perdimos, ¿o no? Por ejemplo, si de niños tuvimos una recámara o una casa pintada de tal color, de grande queremos pintarla así. O si cuando alguien fue joven tuvo un carro, un Datsun, de grande quisiera conseguir un Datsun y cuidarlo y decir, es que este fue mi primer carro. Salomón hizo un jardín a tal grado que pudiera recordarle el Edén perdido, que no lo conoció tampoco, pero quería imitar el Edén. Pero sigue diciendo, para embellecerlos, se habían traído desde países del extranjero árboles y arbustos escogidos y flores muy diversas. Hermanos, era una belleza. A todos nos gustaría haber estado sentado un día ahí en ese trono viendo todo eso, ¿no? Y sigue diciendo, aves de toda variedad, de brillantes plumajes, volaban de un árbol a otro, llenando el aire de dulces cantos. O sea, no solamente árboles, sino que habían traído aves, pero escuchen lo siguiente. Jóvenes servidores, suntuosamente vestidos y adornados, esperaban para acudir ante su más insignificante deseo.
Para su diversión se habían preparado fiestas, música, deportes y juegos, lo cual significaba un gran despilfarro de dinero. Ese hombre sabio, ese hombre que tenía todo, ahora vivía solamente ¿para qué? Para sí mismo. Hermanos, imagínate la escena, que si se le antojaba a Salomón que sus jóvenes hicieran un show ahí, ellos tenían que hacerlo. Dice que fiestas, música y deportes estaban frente a sus ojos. Y lo mismo pasa ahora, hermanos. Pero les digo, ¿cuál es el problema? Que no tenemos ni dinero como Salomón. Pero estamos sentados frente a cosas que alimentan nuestros deseos, ¿o no? Yo no sé quiénes de aquí tengan más de 20 o 30 años en la iglesia. ¿Alguien de aquí los tiene? ¿20 años? ¿10 años? ¿A poco no antes, hace 20 años, tener tele en casa, a poco no era un pecado? ¿A poco no la escondíamos cuando llegaba el pastor? Y ahora, entre más grande, mejor, ¿no? Y no tenemos un trono de oro como el de Salomón, pero tenemos ¿qué? ¿Ah? Tenemos esos aparatos que vemos todo ahí, ¿o no? Por eso dice Pablo, ten cuidado de qué. El problema de Salomón fueron las amistades y fue la ociosidad, porque estando sentado en ese trono, todo lo que se le antojaba tenía. Todo. Y a veces los jóvenes quieren también tener ¿qué? Todo. ¿Y cuántos jóvenes hay que exigen a sus padres algo? Les piden dinero, les piden iPhone, iPad o una tablet, una computadora, ¿o no? Y queremos tener todo en nuestras manos. Y por ahí, esas cosas, por ahí está entrando el enemigo. Sigo leyendo. Dice, pero todo esto no proporcionaba felicidad al rey. Jeremías 2:13 dice, 2 males ha hecho mi pueblo, me abandonaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y el hombre busca cómo satisfacerse de alguna o de otra manera, ¿sí? Y aquel hombre que se hizo una camisa de oro, no sé qué se le vaya a ocurrir después, ¿sí? Siempre que nunca nos llenamos. No nos saciamos, los ojos no se cansan de ver. ¿Y qué más? Se sentaba en su suntuoso trono con el rostro torvo y oscurecido por la desesperación. ¿Ustedes creen que nos iba a desesperar con tantas mujeres? Con tanto placer. Por eso, hermanos, normalmente pensamos que algo a quien más ataca Satanás es a los jóvenes, pero no, hermanos. Agarra parejo, hermanos. Por eso hay que tener cuidado de nosotros mismos. Joven, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? Y veía en el programa por ahí, ¿qué es lo que comes? Claro. Tiene mucho que ver con nuestro carácter, lo que comemos. Por eso, joven, ten cuidado de ti mismo. Y Eclesiastés 1:14 dice, y miré todas las obras que se hacen debajo del sol, he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón tenía todo a sus pies, pero ¿lo satisfacía eso? ¿Se sentía cómodo? No. Y cada día buscaba algo más placentero. Cada día buscaba algo que llenara ese hueco. Cada vez más, algo mejor, algo más caro. Y así es la juventud en la actualidad. Los niños empiezan comiendo dulces y después quieren algo más fuerte. Y de esa forma, por la adicción al azúcar, se hacen adictos a las drogas. ¿Sí? Porque siempre buscamos algo ¿qué?
más, algo más. Salomón estaba ahí en ese trono. Dice, sus nervios destrozados y su apariencia demacrada mostraban el resultado de violar las leyes de la naturaleza. Y dice el 2:17 de Eclesiastés, dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. ¿Notan hasta dónde llegó Salomón? Hasta aborrecer, ¿qué cosa? Nada lo tenía contento. Y hay jóvenes así. Y hay adultos así. ¿Cuántos hay que se acuestan y no pueden dormir? Ya sea porque tienen algo o porque no lo tienen. ¿Cuántos jóvenes hay que piensan en quitarse la vida? Porque han aborrecido la vida. Porque siempre vivimos para nosotros mismos. Siempre lo mejor para mí. Siempre aquello para mí. Y no le encontramos sabor a la vida porque no queremos dar a los demás. Y Salomón decía, aborrecí la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. De verdad es triste escuchar que algún joven diga, ya estoy fastidiado de la vida. ¿En serio? Porque no tenemos cuidado de nosotros mismos. Ese es el consejo. Y Salomón, al no tener cuidado de sus amistades, empezó a irse por un camino que, gracias a Dios, enderezó sus pasos. ¿Y tú con quién te juntas? ¿Con quién te relacionas? ¿A quién entregas tu corazón? ¿A quién entregas tu amistad? Dice algo la sierva del Señor en una revista, dice así, muchos envidiaban la popularidad y la abundante gloria de Salomón, pensando en que debía haber sido el más feliz de todos los hombres. Y yo creo que cualquiera diría, ¡ah, qué feliz fue Salomón! Tenía dinero, tenía fama, tenía mujeres. Pero sigue diciendo, pero en medio de toda aquella gloria de ostentación artificial, el hombre envidiado es quien es más digno de compasión. Tiene el rostro oscurecido por la desesperación. Todo el esplendor que lo rodea no es para él más que un remedio de la congoja y angustia de sus pensamientos. A medida que repasa su vida, malgastada en la búsqueda de la felicidad, por medio de la complacencia y la satisfacción egoísta de cada deseo. ¿Cuál fue el problema? Complacencia y ¿qué? Satisfacción egoísta. Y nosotros por naturaleza somos egoístas. Y así es el joven egoísta. Y hay jóvenes que lo único que hacen es extender la mano. Y quieren más, y quieren más, y quieren más. Pero querido joven, ten cuidado de ti mismo. Eclesiastés capítulo 1, 12 al 14, lo hemos leído. Pero dice el versículo 14 en especial, mire, todas las obras que se hacen debajo del sol, he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Es la realidad. Todo es vanidad y ¿qué? Hermanos, hasta lo bueno, si no lo sabemos utilizar, es vanidad. Y esa fue la conclusión de Salomón.
Review and Herald de mayo de 1878 dice: el origen de todos los pecados y excesos de Salomón se puede encontrar en su gran error de dejar de depender de Dios en lo que respecta a la sabiduría y al no caminar humildemente delante de Él. Cuando nos desconectamos de Dios, cuando dejamos de depender de Dios, las puertas están abiertas para que el enemigo entre. Sigue diciendo Review and Herald del 5 de mayo de 1906, Salomón tenía un gran conocimiento, pero su sabiduría era necedad, pues no sabía cómo mantenerse moralmente independiente, libre de pecado, con un carácter firme, modelado a semejanza divina. Y hoy, por la gracia de Dios, hay muchos profesionistas dentro de la iglesia. Pero de nada vale la ciencia, de nada vale el conocimiento, de nada vale un título universitario si el joven no sabe cómo mantenerse moralmente independiente, libre de pecado. Ese es el problema. Salomón tenía toda la sabiduría, pero él mismo dijo algo que es la conclusión de este mensaje. Hay un dicho común que les va a recordar el texto de Proverbios 13:20. Dice así: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Tú con quién te juntas? ¿Con los sabios o con los necios? No podemos elegir quizás nuestros compañeros de escuela. No podemos. No podemos elegir los compañeros de trabajo. No podemos. Pero sí podemos elegir quiénes son nuestros amigos. Salomón no supo elegir bien. Salomón se guió por lo carnal y eso lo llevó a desconectarse de Dios. Y tuvo más de 1000 mujeres, pero él no fue un hombre como David su padre le dijo. ¿Qué le dijo? Esfuérzate, dice ¿qué? Sé hombre andando en los mandamientos del Señor. Pero un hombre no se define por cuántas mujeres tiene, sino por la fidelidad a Dios. Y una mujer no se define tampoco por cuántos novios o esposos tenga, sino por la fidelidad a Dios. Y dice mismo Salomón: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que comemos, lo que hablamos y en dónde andamos. Sí. Porque de nada vale, querido joven, tener estudio, tener carrera universitaria, si eso te va a llevar a la perdición. Por la gracia de Dios y gracias a mi padre tuve la oportunidad de estudiar la universidad. Pero yo dije un día, y no soy ejemplo de nadie, pero si te sirve de consejo, tómalo. Dije: Señor, si tú permites que yo acabe la universidad, será para servirte. Y si así pensaras tú, quizás no quieras ser misionero, pero en el campo que estés, en el área que estés, le sirvas a Dios y las cosas cambiarán. Y este lugar estaría lleno. Ten cuidado de ti mismo. Que el Señor te bendiga. Amén.